y bienvenidos a todos ustedes. Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. Les agradezco su presencia, aunque sea al otro lado de la pantalla, y les felicito por mantener la ilusión por la mejora de la educación en medio de un momento tan convulso y tan trágico como este. Vivimos en un mundo tan hiperconectado que los males mundiales nos afectan de forma inmediata. No supimos evitar la crisis, pero sería imperdonable no extraer de ella buenos aprendizajes para encarar el futuro. Esta crisis ha actuado como un gran amplificador, una enorme lupa que ha agrandado las grietas del sistema y ha hecho más visibles sus ineficiencias y sus brechas. Ha amplificado la brecha educativa, la brecha tecnológica, la sanitaria, la social. Por la vía de los hechos, el cierre de las aulas se ha convertido en una gran experiencia de aprendizaje para todos y quizás lo más importante sea la conciencia de nuestra fragilidad. Pero también nos ha desvelado carencias muy importantes de la escuela que deberíamos afrontar. Y para ayudarnos a extraer lecciones valiosas, contamos con Nacho Pozo, uno de los mayores expertos en procesos de aprendizaje, que ha utilizado la lupa de la pandemia para hacer más visibles las limitaciones de nuestra escuela y para invitarnos a afrontar tareas pendientes que no podemos postergar. Como él mismo nos dirá, no son problemas generados por la pandemia, sino problemas desvelados por ella. Les invito a conocerlo mejor a través de una breve semblanza. Ignacio Pozo, España. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y doctorado en Psicología por la misma institución. Es catedrático en el Departamento de Psicología Básica de esa misma universidad, donde imparte materias relacionadas con la psicología cognitiva del aprendizaje, tanto en el grado de Psicología como en el Máster de Psicología de la Educación. Ignacio Pozo. Buenos días, Nacho. Buenos días, Augusto. Encantado de compartir contigo una vez más, aunque sea a través de la pantalla. Es un gusto reencontrarnos en este contexto tan inspirador, en la tercera jornada del CIEI. Querría preguntarte, ¿qué ha supuesto la pandemia para la escuela? ¿Qué nos ha desvelado? ¿Cómo nos encontramos un año después de esta tragedia? Bueno, las personas que trabajan en formación docente y en innovación docente hablan a veces de un enfoque que es el enfoque de los incidentes críticos, ¿no? Un incidente crítico son esas situaciones en las que cada uno de nosotros, nosotras, como docentes, nos enfrentamos a una actividad del aula y de pronto nos encontramos con que aquello que llevábamos planificado, que habíamos preparado cuidadosamente, no podemos llevarlo a cabo porque de pronto no nos funciona el ordenador, porque ha sucedido algo muy impactante a los alumnos, porque hay alguna interferencia en el aula y de pronto esa situación, dicen estas personas que investigan en este ámbito, es un catalizador, es una situación que nos hace ver, saca a la luz aquellos de los supuestos más básicos que tenemos sobre la educación y de alguna manera nos ayuda a repensar lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Estos incidentes críticos a veces sirven para que uno avance, para que uno se dé cuenta de las cosas que puede cambiar y a veces sirven para retroceder, para que nos volvamos hacia nuestro caparazón y nos cerremos en la seguridad de las rutinas que nos dan certeza, ¿no? Yo creo que la crisis de la pandemia ha supuesto un incidente crítico global a nivel mundial que ha puesto en tensión a nuestros sistemas educativos y ha desvelado, ha sacado a la luz muchas de sus debilidades. No es que las haya generado, es que las ha agrandado, como tú decías, a través de una lupa, o por lo menos las ha hecho más visibles, las ha iluminado. A mí me parece que entre esas debilidades, sin duda una de las más importantes, en la que se ha hablado ya en este seminario, son las desigualdades educativas, ¿no? Sabemos hoy en día que hemos aprendido gracias a esta pandemia que la educación o es pública o es para todos o no puede ser. Lo mismo que la sanidad. No puede haber sanidad para unos pocos, tiene que haber sanidad para todos, ¿no? Y la pandemia ha desvelado unas enormes desigualdades educativas. No las ha generado, las ha desvelado y las ha acrecentado en alguna medida, ¿no? Yo creo que otro aspecto que la pandemia ha puesto de manifiesto, la educación confinada, como le queramos llamar, es también la brecha entre la escuela y la vida.
entre lo que los alumnos y las alumnas, los jóvenes, viven día a día en su entorno y lo que los currículos les proponen. De pronto nos hemos encontrado con una situación tan crítica en que lo importante, nos hemos dado cuenta que a veces estaba muy poco recogido en los currículos, ¿no? Y ha habido que reorientar los currículos para abordar lo importante. ¿Y qué es lo importante? Pues resulta que a lo mejor lo importante es la salud emocional de nuestros alumnos, es su sentido de comunidad, su pertenencia al grupo, todas esas cosas que dábamos por supuestas y que de pronto esta situación de escuela confinada ha quebrado. Y los contenidos del currículo han pasado a ser algo bastante secundario con respecto a todas estas capacidades y competencias personales, ¿no? Y finalmente hay otro aspecto que yo creo que la pandemia ha destacado de manera muy clara, y es que con esta situación, como nos está sucediendo a nosotros ahora, a ti y a mí, que estamos hablando o interactuando a través de la pantalla, a todas las personas, a todas las profesoras y profesores que nos están escuchando, pues resulta que las tecnologías se han convertido en el gran mediador de la gestión de la información y el conocimiento en nuestra sociedad. Ya lo eran, pero no lo eran para la educación. Y de pronto nos hemos dado cuenta que tenemos una escuela analógica para una sociedad digital. Y esta brecha digital de la que tanto se habla, pues es una brecha que ha abierto también las escuelas, ha abierto los espacios educativos y nos tiene que hacer replantearnos qué tipo de escuela necesitamos para una sociedad digital, ¿no? Gracias. Bueno, la realidad es que han entrado las tecnologías como grandes mediadoras, pero al mismo tiempo muchos docentes se han refugiado en sus espacios de seguridad, con lo cual la educación no se ha hecho más cercana al alumno, sino a veces más cercana al contenido o al propio docente, ¿no? Es una gran paradoja. ¿Qué otros aprendizajes hemos extraído de la pandemia? ¿Cómo deberían cambiar, en tu opinión, las formas de enseñar y de aprender en la nueva realidad? Bueno, yo creo que para profundizar un poco en la pregunta que me has planteado, me gustaría apoyarme en una presentación que yo creo que nos permitirá ir comprendiendo algunas de estas limitaciones o de las dificultades que nuestro sistema educativo ha afrontado en estos meses, ¿no? Yo creo que hace unos años mi compañero Carles Monereo y yo escribimos un artículo que comenzábamos con esta frase un poco provocadora, que es que la escuela enseña contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX, alumnos del siglo XXI, ¿no? Creo que esto es 20 años después. Decía el tango que 20 años no es nada, pues parece que no es nada, porque 20 años después esta frase podría estar totalmente vigente. Yo quizá ahora añadiría en una sociedad, en una escuela, digamos también del siglo XX, que no tiene en cuenta algunos de los rasgos de la sociedad digital del siglo XXI. Para profundizar en esta brecha o en esta ruptura entre cómo se gestiona la información y el conocimiento en la sociedad y cómo se gestiona en la escuela y ver qué podemos aprender de esta situación para mejorar nuestras escuelas, yo propondría, digamos, reflexionar sobre tres grandes cuestiones que voy a intentar esbozar, porque claro, no quiero extenderme demasiado, para abrir más bien la reflexión y el debate entre las personas que nos estén escuchando en este momento, ¿no? El primero es qué cambia en la gestión del conocimiento y de la información cuando se pasa de esa cultura tradicional, escolar, letrada, la cultura de los libros, a la, digamos, a la cultura digital, a la cultura virtual, ¿no? En segundo lugar, ¿en qué grado las tecnologías de la información y el conocimiento y la comunicación, cuando se introducen en las aulas, cuando hemos visto a lo largo de todos estos meses que nos hemos visto obligados o forzados a realizar una enseñanza mediada por estas tecnologías, bien, ¿en qué medida mejoran los aprendizajes? ¿Son realmente mejores para aprender o son peores, como muchos profesores y profesoras sospechan y han vivido durante estos meses? Y finalmente me gustaría, a partir de las reflexiones sacadas de estas dos primeras cuestiones, concluir con algunas ideas sobre cómo, al menos en mi opinión, deberíamos ir hacia una enseñanza híbrida, una enseñanza que sea capaz de integrar ambas culturas,
pero que esté centrada básicamente en los estudiantes. Es decir, una enseñanza que, aprovechando la potencialidad de las tecnologías, nos permita ir hacia adelante y no hacia atrás, como tú apuntabas antes. Es verdad que muchos docentes enfrentados a esta situación se han visto obligados, y lo voy a intentar mostrar en la presentación, a retroceder hacia lo que les daba seguridad, que era dar los contenidos, pero dar simplemente contenidos o volver a un formato tradicional es muy poco eficaz cuando se trabaja en estos entornos digitales. Precisamente estos entornos digitales, si nos pueden servir para algo, y ese sería mi gran argumento, es para renovar las formas de enseñar y aprender. Si lo hacemos así, se convertirá en un elemento de mejora de la educación, si no, probablemente iremos hacia atrás y produciremos peores aprendizajes. Cuando pensamos en la diferencia entre la mente, digamos, entre las formas de gestionar la información tradicionales en nuestra cultura escolar y lo que implican las tecnologías digitales, a mí me parece que se produce una cierta paradoja, y es que si la escuela es sobre todo un espacio para hacer que las personas, los futuros ciudadanos y ciudadanas, cambien, mejoren, se hagan mejores personas a través del conocimiento, la base fundamental de la escuela es utilizar los dispositivos culturales para gestionar la información y el conocimiento. Y en este sentido, nuestra escuela es anacrónica porque está utilizando solo, no digo que no tenga que utilizarlas, las tecnologías, digamos anteriores, no las tecnologías dominantes en nuestra sociedad, y está dejando al margen el papel en gran medida de estas tecnologías digitales, ¿no? Esto es algo que ha desvelado claramente la crisis del coronavirus, es decir, teníamos, he dicho antes, una escuela analógica, es decir, las tecnologías digitales apenas, a pesar de tantos años de hablar de ellas, habían entrado en nuestras escuelas y ahora han tenido que entrar de golpe. ¿Y qué significa entrar de golpe? Pues significa un cambio de una concepción objetivista del aprendizaje, al menos en la gestión social, implicaría un cambio desde esa concepción objetivista del conocimiento y de la información, es decir, desde la idea de que la función de la escuela es transmitir saberes establecidos, verdades, si se quiere, conocimientos acabados, a la idea de enfrentarse a contextos abiertos, inciertos, en los que lo importante es la conexión con otras personas y con otras informaciones, en los que no hay verdades seguras, en los que se trabaja casi siempre en colaboración con otros frente a lo que pasa en la escuela, que sigue siendo un espacio en gran medida de gestión del conocimiento individual, y en los que predominan lenguajes muy variados y muy complejos, más allá de los lenguajes verbales, que son los que siguen predominando en la escuela. Tenemos una escuela muy logocéntrica y, sin embargo, las tecnologías abren el espacio a otras formas de representar la información y el conocimiento. Todo esto hace que hoy, en el siglo XXI y en el marco de estas sociedades digitales, tengamos que plantearnos que la función de la escuela no es tanto transmitir información, porque esa información fluye mejor por esos otros espacios, como sobre todo ayudar a los alumnos a convertir esa información en verdadero conocimiento. Si la función de la escuela sigue siendo dar información, dar primicias informativas, estamos perdidos ante los espacios digitales. La Wikipedia tiene hoy más información que cualquier profesor, manual, libro de texto. Esa no debería ser la función. La función debería ser ayudar a seleccionar, relacionar, analizar, criticar, organizar toda esa información que fluye de manera tan incierta, ¿no? Digamos que supone abandonar esa posición, digamos, objetivista o positivista en la que el profesor, la profesora, el libro o los materiales didácticos tienen el conocimiento que el alumno o la alumna debe adquirir para pasar a una situación en la que lo que le hacen es ayudarle a dialogar con múltiples informaciones para extraer un conocimiento mejor. Podríamos decir que hoy en día aprender no es tanto adquirir verdades o conocimientos ciertos como saber dudar y saber extraer de la duda mejor información y conocimiento. Y una última idea es que, desde luego, vivimos en una sociedad de aprendizaje continuo, en la que la escuela, ni siquiera la educación no ya obligatoria, sino la educación superior, no concluye el aprendizaje de las personas. Hay de aquellas personas que todos sus aprendizajes, la mayor parte de sus aprendizajes
relacionadas con la gestión del conocimiento, no personales, sino relacionadas con la gestión del conocimiento, digo, hay de aquellas personas que concluyan sus aprendizajes en este sentido en los espacios escolares. Hay que seguir aprendiendo toda la vida y, por lo tanto, hay que seguir aprendiendo para el futuro. ¿Duda alguien que en el futuro nuestros actuales alumnos y alumnas tendrán que gestionar la información en espacios digitales, inciertos, abiertos? Por lo tanto, nos gusten o no esos espacios, debemos de ayudar a nuestros alumnos y alumnas a gestionarlos, porque solo así les prepararemos para la sociedad que viene, ¿no? Claro, este discurso, esta idea de que vamos a formar para una sociedad digital y por lo tanto hay que ayudarles a relacionarse con la información digital, entra en conflicto con algunos de los datos que hemos ido viendo, desde luego a lo largo de este año, desde luego en tiempos anteriores, sobre el papel de las tecnologías digitales en el aprendizaje y el grado en que pueden mejorar los procesos de enseñanza en nuestras aulas. Por un lado, sabremos que existe la brecha digital, es decir, sabemos que en el acceso a las tecnologías digitales se incrementan una vez más las diferencias sociales, se hacen más grandes. Claro, pero ahí deberíamos de pensar claramente que aquellos alumnos y alumnas que tienen menos posibilidades de acceder a esas tecnologías en su entorno familiar, su entorno cercano, solo la escuela les puede proporcionar una verdadera formación en competencias digitales. Hay muchos alumnos y alumnas que en su entorno familiar, en su vida cotidiana, están continuamente utilizando estas tecnologías y probablemente necesitan menos de la escuela para aprender a usarlas. Para cerrar la brecha digital solo hay una forma, y es que la escuela incorpore la cultura digital de una manera clara y decidida. Ahora, ¿qué implica incorporar esa cultura digital? Bien, al respecto, y no me voy a extender demasiado, como se podría hacer en este tema, hay dos grandes visiones en, digamos, en el ámbito de la investigación, en los estudios que se han realizado en los últimos 30, 40 años, sobre cómo estas tecnologías afectan al funcionamiento mental, emocional también y afectivo, las redes sociales, al aprendizaje. Una posición que podríamos llamar optimista viene a decir que estas tecnologías, en la medida en que nuestros alumnos y alumnas son nativos digitales, es decir, están habituados a usarlas, muchos de ellos, recordemos la brecha digital, pues ofrecen mayores posibilidades de aprendizaje porque permiten una interacción con la información, permiten una personalización, son más motivadoras, más dinámicas y, en definitiva, son formatos mucho más cercanos y potentes que empoderan a los estudiantes y, por lo tanto, facilitan el aprendizaje, el acceso a la información, las relaciones interpersonales, etc. Frente a esta visión, hay otra visión que podríamos llamar pesimista, que viene a insistir en que el uso de las tecnologías, con sus mensajes tan inmediatos en el tiempo, en el espacio, con un número de caracteres limitados, tan digamos, llenos de emociones, tan plagados de contenido emocional, pues el uso de esas tecnologías promueve un procesamiento muy superficial, irreflexivo, inmediato, que limita el aprendizaje profundo y complejo y que, por lo tanto, son incompatibles con lo que queremos hacer en la escuela, que es promover reflexión, un pensamiento pausado, un pensamiento, digamos, lento, sosegado, y no dejarnos llevar por la primera respuesta ni invadirnos por las emociones. Al mismo tiempo también se anuncia, se insiste en que estas tecnologías crean espacios de relaciones sociales y afectivas virtuales, falsos, en los que hay interacciones ficticias que en realidad promueven mucho más el aislamiento social y, sobre todo en el caso de los adolescentes, hacen aparecer muchos problemas de autoestima, de bullying, en el ciberbullying, etcétera, etcétera. Bien, no me puedo abundar, no me puedo extender en los datos que hay apoyando cada una de estas posiciones. Luego, al final de mi presentación, presentaré una pantalla con algunas referencias bibliográficas para que
quienes nos están escuchando, si quieren, puedan profundizar en alguna de estas ideas, ¿no? Pero sí puedo referirme al ámbito más concreto de en qué medida el incorporar las tecnologías como mediadores en nuestras aulas, las tecnologías digitales, produce o no mejores aprendizajes. ¿Mejora el aprendizaje o lo empeora? Bien, en general, cuando en los estudios internacionales masivos que se han ido realizando en estas últimas décadas se estudia los efectos del uso de las tecnologías sobre los rendimientos, sobre los aprendizajes, se encuentran con que esas tecnologías digitales tienden a producir peores aprendizajes. El rendimiento de los alumnos en la mayor parte de esos estudios se muestra limitado cuando aprenden a través de tecnologías digitales en comparación de cuando aprenden en las clases presenciales tradicionales. De hecho, como señalan los autores que se mencionan en la pantalla, a partir de un análisis de los resultados de varios de los estudios de PISA, en varias cohortes, hay datos que avalan que el rendimiento en lectura, en matemáticas y en ciencia, los tres grandes ámbitos estudiados en los estudios PISA de los adolescentes, decrece cuando se usan las tecnologías en el aula con fines escolares. Estos datos parecen avalar la sensación que hemos tenido muchos profesores y profesoras durante este año, yo también como profesor universitario, de que lo que ha sucedido en este último año ha producido una clara bajada en los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Y digo la sensación porque lamentablemente no tenemos todavía estudios o no hay estudios que avalen en profundidad esta idea del nivel de aprendizaje logrado, aunque sí hay estudios sobre cómo la pandemia o la educación confinada ha afectado a otros muchos aspectos de la enseñanza, luego me referiré a alguno de ellos, ¿no? Así que parecería que los estudios tienden a mostrar que efectivamente introducir las tecnologías decrece los aprendizajes. Pero sin embargo, cuando, bueno, y aquí tienen ustedes una gráfica que intenta avalar esto que estoy diciendo, no pretendo que se entienda o detallar en ella mucho, simplemente fíjense en una cosa. Bueno, tenemos aquí el rendimiento en lectura de los estudiantes de la OCDE y de España, en este caso he puesto los de mi país, que son los que más conozco, en función de la frecuencia de uso de esas tecnologías en el aula. El eje vertical indica el rendimiento en lectura, el eje horizontal indica la frecuencia de uso. Cuanto mayor estamos a la derecha en esa gráfica, más se usan las tecnologías en el aula. Creo que es muy fácil ver, para resumir esta parte de la presentación, que cuanto más se usan las tecnologías, peor es el rendimiento lector, incluso en lectura digital. Pero, sin embargo, cuando estos datos se contrastan con otro tipo de estudio, nos encontramos con resultados paradójicos. A lo largo de estas últimas décadas, 30, 40 años, se han acumulado también muchas investigaciones que lo que han hecho no ha sido investigar masivamente el uso de estas tecnologías en muchas aulas a través de esos proyectos internacionales, sino diseñar materiales instruccionales, experimentales, basados en el uso de estas tecnologías y compararlos con los usos o con los aprendizajes, con la enseñanza, digamos, tradicional. Cuando estos metaanálisis, cuando estos estudios se han digamos, agregado entre sí a través de metaanálisis, se han encontrado que la instrucción basada en entornos digitales produce en general, en estos estudios que diseñan específicamente materiales para estas situaciones, no simplemente introducen la computadora en el aula, como ha pasado en esta época de la pandemia, digamos que estos estudios que diseñan espacios específicos para la enseñanza digital producen una mejora moderada, pero significativa, en los aprendizajes verbales, procedimentales y actitudinales en todos los niveles educativos y en todas las áreas estudiadas. Así que las tecnologías usadas de cierta forma parecen producir mejores aprendizajes que la enseñanza más convencional. Siempre que esas intervenciones se basen en actividades de enseñanza que estén centradas en los alumnos. ¿Qué quiere decir que estén centradas en los alumnos? Yo creo que es fácil entenderlo en el contexto de lo que ha pasado este último año. Una enseñanza, digamos, digital centrada en el alumno es una situación en la que es el propio alumno o alumna el que gestiona el flujo de la información digital. No se limita a recibir del profesor o la profesora un PowerPoint, una grabación, una información para que la procese y luego la devuelva a través de una ficha.
Es el alumno o la alumna quien debe de introducirse en los espacios digitales para gestionar esa información, normalmente a través de espacios, un trabajo cooperativo con otros compañeros, dialógico con otros compañeros, y para afrontar, evidentemente, problemas abiertos cuya solución debe de encontrarse en convertir esa información en conocimiento, como he señalado antes. Pues bien, nos podemos preguntar qué usos didácticos se han hecho con las TICs durante la pandemia para intentar entender qué resultados de aprendizaje se habrán encontrado. ¿Se parecerán más a los que se plantean en esos estudios internacionales o a los usos que se han planteado en estos estudios o investigaciones? No tenemos datos sobre ello en general, pero nosotros hemos hecho un estudio durante esos meses de la pandemia con profesores y profesoras de educación primaria y secundaria de España, en las que mediante un cuestionario online les pedíamos que nos dijeran con qué frecuencia realizaban actividades centradas en los alumnos o alumnas o centradas en el propio docente o la propia docente. En la línea de lo que acabo de apuntar, las actividades centradas en los alumnos y alumnas eran actividades abiertas en las que eran los propios alumnos o alumnas los que tenían que tomar decisiones sobre el flujo de información, tenían que seleccionar esa información, gestionarla, etcétera, etcétera, siempre bajo la supervisión docente. Y en cambio las actividades centradas en el docente solían ser actividades más frontales en las que se utilizaban las tecnologías de alguna manera para sustituir las clases más tradicionales en las que el profesor o la profesora entrega el conocimiento a los alumnos para que estos de alguna manera más adelante lo devuelvan. Bien, sin detenernos mucho en esta gráfica, las líneas rojas ahí son actividades centradas en el docente, las líneas azules centradas en los alumnos. Profesores de primaria y secundaria de España, en todas las áreas, utilizan masivamente, han utilizado durante la pandemia, sobre todo actividades centradas en ellos mismos. Han utilizado las tecnologías para sustituir o canalizar su voz, no para hacer que las voces de los alumnos y alumnas dialoguen. Fíjense ustedes algún dato curioso de esta gráfica, solo por señalar lo que es las actividades más frecuentes, que nosotros llamamos de actitudinales reproductivas, eran actividades de control del aula. Lo que más les obsesionaba a los docentes era poder controlar las horas en las que los alumnos se conectaban, la conducta que mantenían mientras se conectaban, es decir, intentaban controlar también el aula digital como controlaban el aula física. Intentaban reproducir los formatos de la enseñanza que venían llevando a cabo en el aula virtual. Como por otra parte es fácil de entender que una situación como la pandemia forzó a hacer de la noche a la mañana, ¿no? El problema es que al hacer esto es muy difícil que logremos que nuestros alumnos, si utilizamos las tecnologías para reemplazar la voz del docente, o en su caso para amplificarla, pero no para crear un diálogo entre voces, es enormemente difícil que logremos una formación en competencias digitales como sería deseable. Y sobre todo entendiendo a un doble nivel, que yo creo que es muy importante en esta distinción entre las competencias digitales. Hay un primer nivel que sería las competencias digitales necesarias para acceder a la información a través de esas tecnologías. Aquí los estudiantes, jóvenes, incluso niños, como nativos digitales, probablemente incluso nos llevan ventaja a nosotros. No necesitan que les enseñemos cómo abrir un programa o cómo usarlo. Lo que tienen problemas en el segundo nivel, que es el nivel de lo que podría llamar la competencia informacional, la capacidad de convertir la información en conocimiento. Es decir, no acceder a la información, sino saber usarla luego para transformar su mente, su conducta, su pensamiento. Porque, en definitiva, cuando se han estudiado este tipo de espacios, se ha descubierto que los alumnos y alumnas suelen tener tres grandes problemas cuando se enfrentan a este tipo de espacios, digamos, digitales, de gestión de la información. En primer lugar, tienen problemas para seleccionar la información relevante. La escuela es un espacio que les suele decir qué tienen que pensar y qué no, qué es importante y qué no, qué es relevante y qué no. Sin embargo, los espacios digitales son espacios abiertos, son espacios muy poco definidos en los que, como he dicho antes, sobre todo predomina la incertidumbre. En segundo lugar, los alumnos y alumnas tienen problemas para integrar diversas fuentes de información. Son espacios de pluralidad de mensajes, en los que quedarse con uno solo es empobrecer el discurso. Y en tercer lugar, tienen problemas para integrar diferentes fuentes de comunicación o diferentes lenguajes.
¿Qué debemos hacer para acercarnos a estas formas de enseñar centradas en los alumnos? ¿Cómo debemos de cambiar las formas de trabajar en el aula, en un entorno digital, para favorecer propiamente ese uso de las tecnologías para dialogar con ellas, para dialogar con, digamos, los múltiples discursos que hay, los múltiples lenguajes, etcétera, etcétera? Bien, desde esta perspectiva, tenemos que asumir que, en primer lugar, que nos gusten o no, los espacios virtuales han venido aquí para quedarse. Podemos sacarlos. Alguien puede pensar, cuando acabe la pandemia, sacamos nuevamente las pantallas del aula. Bien, las podemos sacar del aula, pero no las sacaremos de la vida de nuestros alumnos, no las sacaremos de la sociedad. Eso está claro. Por lo tanto, parece imprescindible formar a nuestros futuros ciudadanos para el teletrabajo, para el teleaprendizaje, para la teleenseñanza, en definitiva, para gestionar la información en esos espacios. Pero ello implica no utilizarlos para reemplazar la voz del docente, sino integrar la cultura digital con la cultura escolar tradicional, en las metas, en los medios, en los espacios. Es decir, no sustituir a la enseñanza presencial, sino complementarla. ¿Y complementarla cómo? Generando condiciones para hacer posible estos usos de las TICs realmente centrados en los estudiantes, que les ayuden a convertir, como he dicho, la información en conocimiento. Hay varios principios que podemos usar para articular estos nuevos espacios en los que las tecnologías nos sirven para transformar las formas de aprender y enseñar. Muy rápidamente, porque no quiero extenderme mucho, tienen que ser espacios adaptativos, que se adapten a los alumnos, es decir, que personalicen las maneras de trabajar. Si queremos que todos los alumnos estén leyendo la misma información en el mismo momento, no tiene sentido utilizar estas tecnologías. Tenemos que permitir un cierto grado de personalización, porque solo así podemos dar autonomía a los alumnos. Solo así podemos conectar lo que está trabajándose con el mundo real, auténtico en el que los alumnos están. Podemos movilizar ese conocimiento para esos entornos y podemos, en definitiva, fomentar la cooperación entre los estudiantes. Todo ello nos debería de llevar a renovar las formas de enseñar a partir de una serie de principios que podrían resumirse diciendo que deberíamos ir hacia una enseñanza menos centrada en el docente y más centrada en el alumno o la alumna. ¿Y esto qué quiere decir? Deberíamos de tener menos instrucción para toda la clase centrada en el docente, la cámara viendo al docente y no viendo a todos los alumnos, la voz del docente imponiéndose y no escuchándose la voz de ningún alumno, menos pasividad en el aprendizaje de los alumnos, reducir los contenidos, relativizarlos y dar más importancia a otros aprendizajes competenciales esenciales, desde luego reducir la memorización, porque no es necesario memorizar la información o toda la información cuando está al alcance de un clic, de una tecla. Deberíamos también cambiar el concepto de evaluación, ir hacia una evaluación menos centrada en los grados y en la acreditación y más centrada en la formación. Y deberíamos también hacer más enseñanza experiencial, es decir, más enseñanza conectada con el entorno del alumno, y ese entorno es en gran medida también un entorno digital, darles más autonomía y responsabilidad a los estudiantes, atender más sus diversas necesidades emocionales, afectivas, sociales, fomentar la cooperación entre ellos y trabajar en mayor profundidad, dándoles más autonomía, como he dicho, en lugar de trabajar superficialmente muchos temas en un currículum sobrecargado. Todo esto, para que sea viable, debe de implicar un cambio en el rol docente, que yo resumiría en una idea para terminar. Tomando la categorización de Claxton, Claxton dice que el profesor tradicional o la profesora tradicional es un gasolinero, una gasolinera obsesionada con llenar el depósito de conocimientos del alumno. Cada clase consiste en darle saberes para que el alumno los reproduzca. Esto en la sociedad digital no tiene sentido cuando está tan saturada de información. Dice Claxton que nuestra función debería ser convertirnos en serpas, esos nativos del Nepal que acompañan a los escaladores en sus viajes. No deciden el viaje, pero desde luego lo supervisan, lo regulan. En definitiva, convertir el aula en un viaje hacia el conocimiento. Y en ese viaje nuestro papel no es menos esencial, es más esencial, pero es distinto. Hasta aquí la presentación. Quería compartir con ustedes una misma bibliografía que luego podrán leer. Muchas gracias por su atención. Gracias, Nacho. De alguna manera, lo que nos indicas es que la crisis nos ha mostrado que la brecha digital
pues es sobre todo una brecha social y una brecha de conocimiento y de uso. Y entonces, en ese sentido, pues la pandemia está ahondando en la brecha y nos hará más desiguales. Por otro lado, nos comentas, y me quedo con esta información muy valiosa, que la única forma de salvar esa brecha digital es que la escuela introduzca en todos los procesos una cultura digital que ayude a generar la equidad. Y aquí aparece un elemento que no ha salido todavía y que me parece crítico por el papel que ha tenido durante la pandemia, que es la familia, que durante el confinamiento en muchos casos ha sido quien ha marcado la gran diferencia. ¿Se puede educar hoy sin contar con la familia? ¿Cómo hay que integrarla? ¿Cómo mejorar esa complicidad con la familia para ayudar a progresar al alumnado? Claro, yo en algún momento he dicho que durante la pandemia lo que ha sucedido al llevar las aulas a los comedores familiares, a la cocina, a los espacios de la familia, a la casa, lo que ha sucedido durante la pandemia es que la escuela entraba en la familia. Pero no tengo tan claro que la familia haya entrado en la escuela. Yo creo que la manera de crear esta conexión es precisamente hacer que la escuela se conecte mucho más con el entorno del alumno. Y el entorno del alumno es un entorno en el que está sin duda su familia. Tenemos currículos muy rígidos, muy inflexibles, muy independientes del contexto sociofamiliar de nuestros estudiantes. Y lo que tenemos que hacer precisamente es hacer currículos que integren la vida personal de los estudiantes. Y desde luego en esa vida es esencial compartir con las familias las metas, los métodos, los proyectos. Algunos de los sistemas educativos que más éxito tienen, más comentados, como el finlandés, desde luego lo que hacen es dar mucho peso a la familia en el espacio escolar, ¿no? Así que tenemos que aprender a que la escuela digamos, la familia debe entrar en la escuela, en los espacios escolares. Debemos escuchar la voz de las familias y debemos de planificar actividades con las familias, etcétera, etcétera. Y ahí surge el problema que has apuntado antes, de la brecha. Yo creo que esta crisis ha aumentado la desigualdad en gran medida porque, claro, no todas las familias pueden ayudar y apoyar igual. Y eso ha sido muy evidente, ¿no? Y no me estoy refiriendo solamente al primer nivel de alfabetización que decía. Se ha denunciado mucho, se ha planteado mucho. Es que hay una brecha, una desigualdad en el acceso a los recursos tecnológicos, sí. Pero además, aunque les demos el recurso tecnológico, hay otra desigualdad más profunda que es la forma en que se usan, la forma en que se gestionan, para qué sirven, las competencias que puede tener en el entorno familiar el niño o la niña que le puedan ayudar, ¿no? Sabemos que de esta crisis los que hemos salido mejor parados somos los que hemos podido teletrabajar, teleaprender, teleenseñar, es decir, en definitiva, los que vivimos gestionando información y conocimiento. Los que gestionan bienes materiales han sufrido con mucha más crudeza esta crisis, en distintos niveles. Por lo tanto, si queremos que nuestros alumnos y alumnas tengan futuro, tenemos que darles la posibilidad de aprender a gestionar esas tecnologías. Y eso, como he dicho antes, yo creo que para muchos alumnos y alumnas, si no hace la escuela, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Yo creo que en el siglo XXI, como a comienzos del siglo XX, solo la escuela podía enseñar a los niños y niñas a leer y a escribir, a la mayoría. En el siglo XXI solo la escuela puede ayudar a los niños y niñas, a buena parte de ellas, a incorporarse a la cultura digital en este segundo sentido que yo he dicho. Y ahí la familia también cumple un papel muy importante, estoy de acuerdo. Nos quedan solo unos minutos, de modo que muy brevemente, no sé, te voy a plantear una cosa que a lo mejor es para otra conferencia, ¿no? Pero además de hacer que la familia entre en la escuela, ¿qué otras cosas deberían entrar en la escuela? Tomadas del aprendizaje formal informal o no formal. Yo creo que del aprendizaje informal deberían de entrar cosas muy importantes. Es decir, el aprendizaje es muy anterior a la escuela. La escuela es un invento cultural muy reciente, pero en todas las sociedades se ha aprendido siempre y se ha aprendido en unos formatos muy diferentes. Y yo creo que hay varias dimensiones fundamentales. Primero, en la vida real uno aprende cuando tiene un problema, cuando tiene una necesidad, cuando tiene un motivo. Aprende porque se enfrenta a algo que necesita resolver y lo resuelve. La escuela ha acostumbrado a los niños a resolver problemas que no tienen. Creo que es muy importante que la escuela abra la mente de los niños y niñas para que se enfrenten a problemas que ellos no se imaginarían. Pero primero hay que problematizar eso.
Y problematizar implica vincularlo a su entorno, darle sentido a su entorno, partir de su experiencia, que vean cómo su experiencia está estrechamente ligada a esos problemas y cómo esos problemas o ese conocimiento puede ayudar a repensar su experiencia, a dar sentido a su experiencia. Entonces, este sería un elemento. Otro elemento fundamental es el componente afectivo o emocional. Hemos convertido la escuela en un espacio en que se aprende de manera aséptica, en que las emociones se dejan en la puerta. Había un dibujo excelente de Tonucci, este pedagogo italiano que hace además viñetas educativas, en las que se veía una maestra dando clase en un aula con pupitres y en cada pupitre había una cabeza, solo una cabeza, no estaba el cuerpo del alumno. Dejamos el cuerpo a la entrada del aula, dejamos las emociones, la acción. Deberíamos recuperar la emoción, la acción, aprender haciendo. Yo creo que es fundamental y no solamente utilizando los lenguajes abstractos. Y en tercer lugar, aprender con otros. Aprender con otros. Es decir, en la vida, el aprendizaje informal es un aprendizaje, como dicen quienes investigan en este ámbito, que se aprende siempre en comunidades de aprendizaje, en que los más expertos y los menos expertos comparten entre sí. Nuestra escuela, con esta tendencia a cortar a los alumnos por edades, a agruparlos por edades, por temas, por tal, está desmembrando el sentido del conocimiento. Deberíamos de recuperar esa integración. Eso no va a poder ser masivo, pero sí podemos ir, por ejemplo, como he apuntado al final de la presentación, al trabajo mediante proyectos que reúne todas estas características que he señalado. Identificar un problema real que los alumnos viven en su entorno, alumnos y alumnas viven en su entorno y que cooperando, trabajando colectivamente e integrando sus experiencias, sus saberes, sus emociones, sus percepciones, intenten encontrar soluciones a ese problema. Deberíamos de relativizar la importancia de los contenidos porque los contenidos son los que están en los medios, son los que están en las tecnologías digitales. En esta situación, al menos en España, durante la pandemia ocurrió una cosa muy paradójica, que es que todos tenemos la sensación de que nuestros alumnos y alumnas han aprendido menos. Sin embargo, las calificaciones han sido mejores. ¿Y eso por qué? Porque no sabemos evaluar en este entorno. Nosotros sabemos evaluar retirándole al alumno el apoyo de todos los dispositivos culturales, poniéndole ante un papel en blanco y haciéndole unas preguntas. Pero eso no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista de su formación cultural. Eso no es el uso que van a hacer del conocimiento. El uso del conocimiento va a estar siempre mediado por el acceso a la información. No sabemos evaluar. Perdona, muchísimas gracias porque estamos ya casi fuera de tiempo y la verdad es que es una pena no poder continuar esta conversación tan interesante, pero tengo que decir a quienes nos escuchan que el libro de Nacho Pozo estará disponible para acceso gratuito durante un tiempo a las personas que se encuentran en el CIE y luego pues, podrán adquirirlo para poder entrar en detalle con todo este tipo de cosas que nos plantea y poderlas analizar en profundidad. Simplemente quiero dar las gracias por ayudarnos a extraer valiosas lecciones de esta pandemia tan trágica y por invitarnos a identificar algunas tareas que no podemos seguir dilatando más. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión y por seguir creyendo en la educación como palanca de mejora de la sociedad. Cuídense mucho. Muy bien, muchas gracias, lo mismo. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias a las personas que están trabajando detrás de las pantallas para que podamos hacer esto y, sobre todo, muchas gracias a todos los que nos estén escuchando, nos hayan escuchado y estén poniendo su impulso para mejorar la educación. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos.